Si has estado siguiendo este canal, seguro ya notaste algo. Hay patrones que se repiten, caminos que aparecen una y otra vez, conexiones que no deberían existir y que aún así siguen apareciendo. Muchos lo han comentado, muchos lo han cuestionado, porque mientras más miramos, menos encaja la historia que nos enseñaron. Y esta vez, esas señales aparecen en el extremo sur de América, un lugar que, en teoría, debía estar aislado, el borde, el final del mundo. Pero aquí también hay huellas de conexión, rutas, patrones, estructuras que no deberían estar ahí, y eso cambia todo, porque si incluso en este lugar todo parece estar conectado, entonces ya no estamos viendo casos aislados, estamos viendo algo mucho más grande. Entonces, la pregunta ya no es ¿qué ocurrió aquí? La pregunta es ¿qué tan equivocada está nuestra idea del pasado? Y tal vez el problema no está en el sur, tal vez está en cómo estamos entendiendo toda la historia de América. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La historia que nos contaron. Porque si algo nos enseñaron desde el principio, es que estas culturas estaban separadas, que cada una se desarrolló por su cuenta, en su propio territorio, sin contacto real con otras, como si fueran mundos distintos, que nunca llegaron a tocarse. Y tiene sentido. Si miramos un mapa, todo parece dividido, selvas que separan, montañas que aíslan, distancias que parecen imposibles. Durante mucho tiempo, esa fue la forma de entender América. Civilizaciones aisladas, historias independientes, y tal vez por eso, cuando vemos conexiones, las tratamos como coincidencias, como excepciones. Pero si has estado siguiendo lo que hemos visto en este canal, sabes que esas excepciones empiezan a repetirse demasiado. Y cuando algo se repite, deja de ser casualidad. Las primeras grietas. Y es aquí donde empiezan a aparecer las grietas. No como ideas, sino como evidencia concreta. Como ya hemos visto en otros videos de este canal, hay alimentos que aparecen a miles de kilómetros de su origen. El maíz, por ejemplo, que se domesticó en Mesoamérica, termina convirtiéndose en uno de los pilares alimentarios en los Andes. Y eso no es menor, porque no es solo el alimento, es todo el conocimiento necesario para cultivarlo. Lo mismo ocurre con la papa, originaria de los Andes, pero con una diversidad y adaptación que sugiere procesos complejos de intercambio y selección. El ají, presente desde Mesoamérica hasta Sudamérica, con variedades que se expanden y adaptan a distintos territorios. Y el cacao, asociado principalmente a zonas tropicales, pero integrado en redes culturales mucho más amplias, incluyendo regiones donde no se produce directamente. Esto no habla de aislamiento, habla de circulación. Y no solo se movían los alimentos, también lo hacían las formas de cultivarlos, técnicas agrícolas, adaptaciones al clima, manejo del agua, que empiezan a repetirse en distintas regiones, incluso en lugares tan distintos como los Andes y el Caribe. Y cuando miramos más allá de la alimentación, el patrón se vuelve aún más claro. Textiles con diseños similares, en culturas separadas por grandes distancias, cerámicas con formas y símbolos que se repiten, como si compartieran un mismo lenguaje visual, materiales, pigmentos, minerales, que aparecen lejos de su lugar de origen. Nada de esto es un caso aislado, lo hemos visto antes, lo hemos analizado, pero ahora empieza a tomar otra forma. Porque cuando juntas alimentos, técnicas, materiales y símbolos, ya no estás viendo coincidencias. Estás viendo un sistema, uno que no hemos terminado de entender, pero que claramente estaba ahí. El corredor andino. Y cuando empiezas a juntar todas estas evidencias, hay algo que empieza a tomar forma. Porque si alimentos, materiales y conocimientos se movían, entonces tenía que haber rutas, no caminos aislados, no trayectos ocasionales, sino conexiones capaces de recorrer enormes distancias, miles de kilómetros, desde Mesoamérica hasta los Andes y dentro de los propios Andes a lo largo de toda la cordillera. Un territorio extremo, con alturas, climas y geografías difíciles, y aún así había movimiento. Aquí es donde los Andes dejan de verse como una barrera y empiezan a entenderse como un eje, un corredor,
un espacio que permitía desplazarse, intercambiar y conectar. Y cuando miramos la evidencia más clara de esto, aparece algo clave: el Capac Ñan, una red de caminos que llegó a extenderse por más de 30.000 kilómetros, desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta Chile y Argentina. Pero lo importante no es solo su tamaño, es que no surge de la nada. Se construye sobre rutas que ya existían, sobre trayectos que ya eran utilizados mucho antes de los incas. Los incas lo organizaron, lo ampliaron, le dieron escala imperial, pero no lo inventaron, porque antes de ellos ya había circulación, ya había intercambio, ya había culturas que, de alguna forma, estaban conectadas. Y tal vez por eso, cuando vemos hoy esas distancias en un mapa, parecen imposibles. Pero en el pasado, esas mismas distancias eran parte del sistema. El sur dentro del sistema. Y es aquí donde todo esto deja de ser una idea y se vuelve evidente, porque si has estado siguiendo este canal, esto ya lo hemos visto. Alimentos que se mueven, cultivos que aparecen donde no deberían, conocimiento que se repite en distintos lugares. El maíz, por ejemplo, domesticado en Mesoamérica, termina siendo base en los Andes. Y eso no es solo un traslado, es tecnología agrícola, es adaptación, es conocimiento que viaja. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Cultivos andinos como la papa o el ají no se quedan en un solo lugar, se diversifican, se expanden, aparecen en distintos territorios, incluso hacia el sur. Y eso implica algo claro: movimiento, intercambio, conexión. Y cuando llevamos esa lógica al territorio, empieza a aparecer un eje continuo. Desde el norte de Chile, zonas como Arica, donde culturas costeras y del desierto ya estaban conectadas con el mundo andino, intercambiando productos, adaptando cultivos, moviendo conocimiento entre costa, valle y altiplano. Un sistema vertical, pero también horizontal, y esa conexión no se detiene. Cruza la cordillera, llega al noroeste argentino, a la quebrada de Humahuaca, un corredor natural que no separaba territorios, los conectaba. Por ahí circulaban productos, pero también personas y conocimiento. Y dentro de ese corredor aparecen lugares como Tilcara, un asentamiento fortificado ubicado en un punto estratégico, un nodo dentro de esa red, un lugar de control, pero también de intercambio. Y más al sur, Tastil, uno de los asentamientos prehispánicos más grandes de la región, con planificación, con organización, con evidencia de una sociedad que no vivía aislada, sino conectada. Y cuando los incas llegan, no crean esto, lo integran, lo reorganizan, lo escalan, y al volver a cruzar hacia Chile, la lógica se mantiene. Culturas como la diaguita ya desarrollaban sistemas agrícolas complejos, cerámica con patrones definidos y una ocupación organizada del territorio. No eran periferia, eran parte del sistema. Y luego, el sistema sigue avanzando, hasta llegar al río Maule, un punto que muchas veces se presenta como un límite, pero que en realidad es algo mucho más interesante, porque ahí aparece el mundo mapuche, una sociedad estructurada, con control territorial, con identidad propia y con resistencia. Aquí los incas no logran imponer dominio total, pero eso no rompe la conexión, la transforma, porque incluso en conflicto hay contacto, hay intercambio, hay adaptación, y eso es lo que cambia todo, porque si el movimiento de alimentos, de técnicas, de culturas, conecta Arica, los Andes, Argentina, y llega hasta el sur, entonces ya no estamos viendo casos aislados, estamos viendo un sistema, uno que no se detiene en las fronteras, uno que no desaparece en el sur, uno que sigue funcionando incluso en sus límites, y tal vez por eso, cuando miramos hoy el sur de América, vemos distancia, pero en el pasado era simplemente otra parte del camino. La red que no estábamos viendo. Y cuando damos un paso atrás y empezamos a mirar todo junto, la imagen cambia, porque ya no estamos viendo casos aislados, no estamos viendo culturas separadas, estamos viendo algo que se repite en el tiempo y en el espacio,
culturas que coexistieron durante siglos, Nazca, Moche, y como hemos visto en otros videos de este canal, Wari y Tiahuanaco, no como una secuencia ordenada, sino como procesos que se superponen, que comparten el mismo territorio en distintos momentos. Y cuando a eso le sumamos lo que ya vimos, el movimiento de alimentos, de materiales, de personas, la idea de aislamiento empieza a romperse, porque hoy sabemos algo más. Sabemos que materiales como la obsidiana viajaban cientos de kilómetros, que objetos aparecen lejos de su origen, que personas se desplazaban entre regiones, que el conocimiento no se quedaba en un solo lugar. Y aquí es donde todo se vuelve visible, porque si llevamos todo esto a un mapa, los nodos empiezan a aparecer. Mesoamérica, los Andes, el norte de Chile, el noroeste argentino, el sur, y entre ellos, flujos. El maíz bajando desde el norte, la papa y el ají expandiéndose desde los Andes, técnicas agrícolas adaptándose a distintos territorios, textiles, cerámicas y formas de organización, moviendo ideas de un lugar a otro, no como líneas exactas, pero sí como trayectorias, y cuando todo eso aparece junto, ya no parece casualidad, parece estructura, parece sistema, un sistema que no dependía de un solo centro, que no comenzaba con los incas y que tampoco terminaba en el sur, porque incluso cuando llegamos a sus límites seguía funcionando, y tal vez por eso, cuando vemos el Capac Ñan, no estamos viendo el inicio de algo, estamos viendo su forma más visible, la huella más clara de una red que ya existía, porque incluso antes de los imperios ya había rutas, ya había intercambio, ya había conexión, y eso cambia la historia, porque entonces América deja de ser un conjunto de civilizaciones aisladas y empieza a verse como lo que probablemente fue una red compleja, extendida y durante mucho tiempo invisible, y quizás recién ahora estamos empezando a verla completa. La continuidad. Y quizás lo más interesante de todo esto es que no se trata solo del pasado, porque si este sistema realmente existió, no desapareció por completo. Muchas de estas formas de entender el territorio, de cultivar, de organizar la vida, siguen presentes. En comunidades andinas que todavía trabajan la tierra en terrazas, en rutas que siguen marcando el paso en la cordillera, en lenguas, tradiciones y conocimientos que no se perdieron, solo se transformaron. Y lo mismo ocurre en el sur. Hoy siguen existiendo pueblos como los mapuches, con una relación profunda con el territorio, con su propia forma de organización, con una identidad que ha resistido el paso del tiempo. También los diaguitas, cuyas raíces culturales siguen presentes en el norte de Chile y el noroeste argentino. Y en Argentina, comunidades como los collas, los diaguitas calchaquíes, que mantienen prácticas, saberes y formas de vida que conectan directamente con ese pasado. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de culturas que desaparecieron, estamos hablando de procesos que continúan, de una historia que no se cortó, solo cambió de forma. Y tal vez por eso, cuando miramos todo junto, el error no fue pensar que estas culturas eran distintas. El error fue creer que estaban solas. No estamos viendo una colección de misterios aislados. Estamos viendo fragmentos de un sistema que funcionó durante miles de años y que, de alguna forma, todavía está aquí. Y si este video te hizo ver algo distinto, te invito a quedarte, a suscribirte, a formar parte de esta exploración, porque este canal también ha crecido gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus preguntas, a las ideas que van dejando en cada video. Historylab no es solo un canal, es una construcción colectiva, y esto recién empieza. Nos vemos en el próximo.